¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo voy a hablarles de sesgos, sobre todo, pero vamos a hacer como una especie de introducción. En realidad esta presentación yo la dividí en 3 partes. Un poco por las preguntas que hicieron y otro poco porque amerita también estas 3 partes para que ustedes entiendan e interpreten cuál es la importancia de trabajar con sesgos en las campañas políticas. La primera parte, una descripción del militante digital, una breve descripción del militante digital y por qué es tan importante hoy el militante digital en las campañas políticas. La segunda parte es cómo funciona el cerebro de un votante, de la persona que en realidad es el elector, quien le va a dar estas atribuciones al nuevo electo o al nuevo candidato para cumplir sus funciones. Y la tercera parte es la de sesgos en campañas políticas. Vamos a hablar de algunos sesgos, no de todos, pero sí vamos a mirar ejemplos para que ustedes puedan ver materializado el concepto de cada uno de estos sesgos. Incluso dentro de los ejemplos van a ir evocando otros sesgos que vamos a ir viendo y que es importante que ustedes sepan que es así. Los sesgos están implícitos en todas las personas y lo que nosotros tratamos de explicarles a ustedes es cómo hacer para entenderlos de manera de que el mensaje pueda llegar. Entonces, ahora les voy a compartir mi presentación. Acá estamos. La militancia digital, el rol de los sesgos en redes sociales. Ustedes saben que en las últimas décadas hemos sido testigos, todos, de una transformación muy profunda en la política, sobre todo en los últimos 5 años o 6 años. Esto fue impulsado por la proliferación de las redes sociales y el surgimiento de las plataformas digitales. Entonces, pasamos a la otra. ¿Cómo funciona hoy la comunicación política en línea? Esta capacidad de influir en la opinión pública y movilizar a los ciudadanos en línea fue revolucionando la política de la forma tal como nosotros la conocíamos. Si ustedes se acuerdan, al principio la gente se reunía en las plazas, después en las plateas televisivas, y hoy, ¿por dónde circula la comunicación política? Esta desaparición de un espacio común en el debate le genera mayor visibilidad social a la militancia digital y le genera mayor visibilidad social también a la información que circula en redes. Hay una progresiva internacionalización de los flujos comunicativos. Antes las noticias circulaban de manera local. Hoy las noticias generan a nivel global, de manera de que algo que pasa en Estados Unidos a nosotros nos afecta y lo que a nosotros nos pasa le afecta a otros lugares del mundo. Este apoderamiento mediático de la ciudadanía que antes la tenían los medios ha modificado también el modo de percibir los contenidos. La persona que elige, el votante, mira más las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales. Entonces, una de las preguntas que nos hacía Clarita de Argentina, dice, ¿qué sectores de la sociedad son más influenciados por la militancia digital y por qué? Todos los sectores que tienen un celular en la mano son influenciados por los militantes digitales. ¿Por qué? Porque los algoritmos hacen que eso pase. De manera de que le va a llegar la información que tiene posibilidad de ser leída, de ser consumida y que satisfaga sus necesidades. Vamos a este tema que es para mí crucial. La nueva generación de militantes, la nueva generación de votantes pertenece a una generación dopamino dependiente. Necesitan sentir satisfacción inmediata en los cortos plazos. La movilización no es más física, es digital. La identificación de las personas es con el candidato, ya no más con los partidos políticos. La gente, el elector, pide valores compartidos, que prediquen con los mismos conceptos iniciales de ellos. Entonces, el estratega digital ahora va a tener que elaborar mensajes que sean profundamente motivadores. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes vayan diciendo. Entonces, vamos a mirar qué pasa con el militante digital. ¿Cuál es el trabajo que realiza? ¿Quiénes son y de qué manera se manifiestan? Yolanda decía que es la militancia digital, así que acá vamos a estar respondiéndole ¿y por qué emplear el término militancia digital? La militancia originariamente y generalmente es quien difunde la información de algún partido político, de alguna plataforma política. Hoy, los individuos que utilizan las plataformas digitales la utilizan con ese fin, para promover activamente una causa política, un partido o una ideología. Nosotros en el libro describimos 2 militantes, uno profesional y otro orgánico. El profesional es el rentado, que son equipos o individuos que se van a dedicar de manera remunerada a la promoción
y apoyo de las causas políticas. Son muy importantes, sobre todo en la primera parte de la campaña política, hasta llegar al militante orgánico, que ellos van a apoyar la causa de manera voluntaria, sin compensación económica. Ellos van a constituir verdaderas redes de convicción. Ellos van a ser los viralizadores y los productores de contenido. Los roles, las tareas, los compromisos, las dedicaciones van a ser diferentes, pero los dos militantes, tanto los orgánicos como los profesionales o rentados, son absolutamente importantes hoy en las campañas políticas. Entonces acá vamos al cerebro del votante. ¿Cómo le llegamos al votante? Por eso están los donkeys aquí. Acá surge una figura que es sumamente importante, que es el del estratega digital. Él va a convertirse en un narrador emocional. Nosotros en el libro lo llamamos arquitecto de influencia, porque va a combinar neurociencia, psicología, diseño digital, y va a hablarle al subconsciente colectivo. Estas son neurocampañas, porque lo que están haciendo es redefiniendo la comunicación política, desde una microsegmentación hasta una gestión emocional, una gestión de crisis emocional dentro de alguna agrupación. Es importante que nosotros entendamos cómo funciona el cerebro del votante. Y para entender el cerebro del votante nos vamos a apoyar en Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ustedes ya saben, es un psicólogo, establece las bases de la economía del comportamiento. Siendo psicólogo, obtiene un premio Nobel en economía. Y él dice que nuestro cerebro funciona como si fueran dos cerebros, no los dos hemisferios, son dos formas de pensamiento diferentes. Una habla de sistemas de pensamiento. Uno es rápido, automático y emocional, y el otro es lento, deliberativo y lógico. En la política, la mayor cantidad de los ciudadanos no tiene tiempo para analizar todas las plataformas electorales. Entonces va a responder a impresiones instantáneas, símbolos, impulsos emotivos. La decisión va a ser netamente emocional. El votante va a decidir con el corazón y con los intestinos y lo va a justificar con la razón. Y acá viene la labor del estratega digital. Entonces, si ya sabemos cómo funciona el cerebro, y ya sabemos cómo funcionan las personas, primero el mensaje que va a tener que enviar van a ser mensajes que generen impulso visceral. Ya vamos a retomar este concepto porque en sesgos los vamos a ver. Y después, en segunda medida, reforzar los contenidos para que sean racionalizados, con información racional para que la puedan llegar a consumir. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes váyanme diciendo si voy muy rápido o muy despacio. Continuamos con el cerebro del votante. El cerebro es una máquina que ha sido desarrollada para sobrevivir. Todo lo que ha sido desarrollado para sobrevivir trata de economizar la mayor cantidad de energía posible. Por lo tanto, el cerebro, si tiene alguna forma de recortar algún tipo de esfuerzo, lo va a generar. Entonces, para pensar decisiones rápidas, que son las que van a primar sobre nuestras propias decisiones en el día a día, va a producir atajos mentales. En psicología se llaman heurísticos y sesgos. Estos son procesos absolutamente inconscientes. La neuropolítica lleva esta metáfora de atajos mentales a la práctica. Entonces, lo que va a hacer es entender que votar en gran medida es sentir. Durante décadas de investigación en las ciencias del comportamiento humano, lo que se demostró fue que las decisiones humanas rara vez son netamente racionales. De hecho, la estrategia digital entonces se va a apalancar en esta dualidad. La estrategia digital lo va a tener que trabajar de esta manera. Primero, necesita generar mensajes viscerales y después mensajes racionales. Ejemplo, un video de 15 segundos que sea absolutamente emotivo, colores estridentes, sonido fuerte. Lo que tiene que hacer es movilizar internamente al votante. Una vez que logra captar esta atención, que le dimos esta dosis de dopamina, inmediatamente, no tan inmediatamente, otro mensaje, una vez que ya lo captamos, va a ser racional. Va a ser una infografía, por ejemplo, para estimular la corteza prefrontal. Es otro lado. Por un lado, lo que hacemos al principio es estimular la amígdala, y después lo que vamos a hacer es estimular la corteza prefrontal con información adicional. ¿Eso cómo se ve en la vida? Se ve con estos simbolitos, estos procesos, estos atajos, los me gustan, no me gustan o disgustos, los reenvíos de información. Toda campaña va a intentar penetrar en la mente y en el corazón de las masas. En la mente
no racional al principio, en el cerebro irracional, en estos atajos, en estos sesgos, en este pensar rápido, en esta decisión que necesitamos. Le mandamos algo que es absolutamente visceral, lo puede compartir rápido porque lo impactó. Es lo primero que pasa. Pregunta Daniela, ¿cómo se relaciona la neurociencia con las redes sociales y cuál es su incidencia en el marketing? Las neurociencias se relacionan con las redes sociales porque los algoritmos funcionan igual que las conexiones neuronales. Han logrado realizar eso. Por lo tanto, estamos hablando en el mismo idioma. Nuestro cerebro piensa igual hoy que con muchas inteligencias artificiales. Y si el marketing no lo toma, está perdiendo una herramienta importantísima para su desarrollo. María pregunta, ¿qué rol pueden ocupar los community managers en la política? El mejor. Se tienen que formar y pueden llegar a ser verdaderos estrategas digitales. Vamos a continuar. Vamos a ver entonces cómo es que funciona esto. Bueno, Nicolás preguntaba, si Milei ganó por TikTok. En realidad no ganó necesariamente por TikTok, pero Milei es un emergente del nuevo paradigma político. Es un producto genuino de las redes sociales, no solamente por TikTok, sino por toda la elaboración que hicieron estos arquitectos mentales para trabajar su estrategia. ¿Quién estaba detrás de toda esta arquitectura? En principio su hermana, fue jefa de campaña, Karina Milei, hoy es secretaria de la presidencia. Pero un rol importante lo ocupó este chico que tenía 22 años, Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez fue el que decidió armarle el TikTok a Javier Milei y trabajarle las redes sociales. Sus redes personales las trabaja todavía él. ¿Qué es lo que ha logrado? Ha logrado penetrar en un público que va a ser votante en las próximas elecciones. Y no lo ha logrado solamente por su mensaje y por el trabajo en las redes sociales, sino porque él recibe e interpreta exactamente lo que la gente necesita. Y les voy a mostrar uno de los videos de TikTok de Javier Milei, que subió Iñaki, lo editó él, en una actitud, en una actividad, que en realidad él estaba llegando a la Casa Rosada, se junta y se encuentra con un grupo de chicos, y esto es lo que hace. Acuérdense, le damos de comer, le damos información que puedan llegar a reproducir personas específicas, microsegmentadas. Entonces les muestro, vamos a ver. Esto pasó en agosto del año pasado, llevaba 6 meses en su ejercicio como presidente. Lo que sube Iñaki fue, muchas gracias chicos, mostrando un presidente joven, activo, haciendo exactamente lo que los chicos hacían, saltar y gritar, ser parte, pertenecer. ¿Se dan cuenta lo importante? Pertenecer al grupo. ¿Cómo llega? De esta manera. A ellos les pasa eso, esto no pasaron en otros medios, pero sí en el TikTok, que quien lo consume, este grupo etario. Continuamos entonces. Vamos a entrar ahora, yo les hablé del militante digital, les expliqué cómo funciona el cerebro y ahora nos vamos a meter en los sesgos, que es el tema que nos convoca, o por lo menos que me han convocado como para dar el día de hoy. Nuestro cerebro tiene una capacidad muy limitada de recibir información y de decodificar información. En realidad, de la cantidad de estímulos que nosotros recibimos en un minuto, el cerebro solamente tiene la posibilidad de incorporar el 10%. ¿A través de qué lo hace? De algo que se llama sistema reticulado interno. Define y decide lo que nosotros estamos en condiciones de interpretar. ¿Por qué? Por una cuestión de economía. No puede gastar esa energía. El cerebro es un órgano muy chico, chico en comparación con el resto del cuerpo, es un 7% del cuerpo, pero ocupa el 25% de toda la energía. Por lo tanto, todo lo que pueda llegar a ser economía, el cerebro lo va a economizar. Por lo tanto, los estímulos que nosotros vamos a ver son los que nos permite ver y los que él interpreta que a nosotros nos interesa ver. Ejemplo, si ustedes van a comprar algún tipo de cosa, no sé, un vehículo, una lapicera o algo, van a entrar a mirar en algunas librerías y van a decir, che, pucha, yo no encuentro esto. Una vez que lo compraron, que ya se activó el sistema reticulado interno, ustedes van a ver eso que ustedes querían en miles de lugares. Y es así funcionan también los algoritmos. Siempre les van a estar ofreciendo lo que ustedes quieren ver. Entonces,
¿Cómo trabajamos? Entonces, los sesgos cognitivos y heurísticos. Los heurísticos son atajos mentales, que son estrategias que simplifican la toma de decisiones. Estos ejercicios reduccionistas que utiliza el cerebro para acortarnos los plazos a la hora de tomar una decisión. Y cuando esto ya va al prejuicio, nos puede hacer cometer errores, se llaman sesgos. Se realizan de manera inconsciente, no se realizan de manera consciente. Esto es algo que nosotros lo tenemos como incorporado y lo vamos a seguir teniendo el resto de nuestra vida. Es por eso que es tan importante entender cómo funcionan los sesgos. No para aprovecharlos, sino ya sabemos que los tenemos. Nosotros podemos interpretar, tenemos un sesgo y podemos ir trabajándolo. Pero la gente que lo tiene, nosotros podemos llegarle con el contenido que nosotros necesitamos que interprete de otra forma si los logramos trabajar correctamente. Y en el contexto de las campañas políticas, el uso de este conocimiento es un pilar. Porque el estratega político lo que tiene que hacer es diseñar entornos mentales para favorecer la adhesión, la acción y la lealtad hacia un partido o hacia un candidato. Entonces, ¿qué hacemos con estos prejuicios sistemáticos en el procesamiento de información? Estos atajos mentales. El estratega militar entonces lo va a tener que moldear a través de algo que nosotros llamamos trayectorias perceptivas. Tiene que detectar perfiles, diseñar narrativas. Taylor lo que propone es diseñar un entorno de decisión, de modo que la opción deseada sea la más fácil y la más atractiva para el ciudadano. Tiene que aprovechar los propios sesgos del ciudadano, pero sin quitarle las libertades, tiene que darle la posibilidad de elegir. En una campaña, esto se traduce en interfaces simples para ejecutar con un clic. Ustedes van entendiendo la importancia de los sesgos también en las redes sociales. Simples interfaces para tocar un clic y hacer lo que yo necesito. Si yo se lo ofrezco de manera sencilla, si le allano el camino, si le hago corto el trecho entre lo que busco y lo que necesito, muy probablemente coincida con esto. Vamos a mirar acá. Esto es la página web de la campaña política, la última campaña política de Ignacio Lula da Silva. Esta señora que ustedes ven acá es su esposa. Es varios años más joven, no es tan joven, pero es sí varios años más joven. Y decidió trabajar ella, se llama, voy a leer acá, Rosângela Janja da Silva. Ella decidió trabajar en las redes sociales y decidió digitalizar a Lula da Silva. Obviamente que el trabajo también es mucho más profundo, trabajo de terreno y demás. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? Armó todas las redes sociales y armó esta página. ¿Y se acuerdan esto de un clic? Si vos tocas acá, podés ayudar. Si vos tocas acá, podés ir a información. Si vos tocas acá, podés chatear con cualquier militante de Lula da Silva para sumarte a sus filas. Hacerlo simple. Darle a la persona como la alternativa fácil, la que nosotros necesitamos que opte. Inclusive los asesores presidenciales de Lula da Silva dijeron que Janja había traído como una bocanada de aire fresco un partido integrado por hombres de generaciones pasadas. Esta campaña fue como muy interesante. En una de las preguntas que nos hicieron a nosotros es ¿qué campañas son importantes mirar? Miren la de Milei y aprendan, miren la de Lula y aprendan, porque son campañas que han sido muy intensas a nivel digital. ¿Vamos bien hasta ahí? Como que yo no los veo. Vamos a los fundamentos neuropsicológicos que tiene el sesgo. Reducen el esfuerzo fundamental para nuestro cerebro y permiten emitir juicios rápidos, que es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que entender que los ciudadanos rara vez disponen de tiempo para análisis profundo. Nosotros podemos dar 20 hojas con nuestra plataforma que puede llegar a ser espectacular, pero jamás la van a leer porque no disponen de tiempo, tienen su vida que hacer. Entonces hay que acortarles el camino. Y lo que el estratega digital tiene que hacer es construir entornos narrativos. O sea, no solamente le tiene que acortar el camino, sino hacerlo bonito, florido. Tienen que aprovechar las rutas cognitivas presentes en la mente del votante. Entonces tenemos sesgos y heurísticos en campañas políticas. Hay cognitivos que apelan a la razón y al procesamiento de información. Yo les había dicho que al principio nosotros teníamos que intentar movilizarlo intestinalmente, ¿no? Darle al corazón y después a la razón. Entonces tenemos sesgos cognitivos y sesgos emocionales.
Nosotros lo que hicimos fue una matriz integrada de sesgos. Sesgos hay un montón, hay 25 de uno y 27 de otro. Pero nosotros para esta capacitación vamos a desarrollar 4 en 4 ejemplos disponibles. Pero básicamente, lo que permite la matriz de sesgos es alinear cada etapa de la campaña política y la estrategia con un sesgo que le corresponda, optimizando los recursos simbólicos y conductuales. Y esto es importante que ustedes entiendan, que el uso estratégico de los sesgos no implica un engaño, sino una comprensión organizada de cómo opera el cerebro en contextos de sobrecarga informativa. Cuando nosotros estamos en campaña, todos los partidos políticos envían información y le llegan a los mismos electores, y los electores deben decidir. En esa sobrecarga informativa tienen sesgos. Si nosotros interpretamos cómo están funcionando, si nosotros hacemos una buena segmentación y entendemos a las personas, podemos ofrecerle nuestra información para que ellos por lo menos la evalúen y la valoren. Entonces, nosotros tenemos sesgo de confirmación en la fase de retención. Estamos hablando de confirmación, son cuestiones que son más racionales, es para validar creencias existentes. La táctica recomendada, citas de líderes alineados. Disponibilidad es un llamado de atención, tienen que ser memorable el mensaje. Acá son videos cortos y emocionales, estamos hablando de la primera llamada, cuando nosotros pedimos que hagan algo, tiene que ser muy emotivo, muy emocional. El de anclaje tiene que ver con la etapa de posicionamiento, el de representatividad con el de identidad, el de halo, ese es uno de los que vamos a ver, es el afecto. Necesitamos generar empatía del votante hacia el candidato, y el coste hundido es el de fidelización, que ahí hay todo un apartado hablando de gamificación de tareas, porque las personas necesitan tener reconocimiento y a eso se les llama de esta manera. Entonces, paso a relatarles el primero, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se refiere a esta tendencia de las personas a buscar interpretar o recordar información de manera que refuerce las propias creencias. Esto tiene que ver con estimular el sistema límbico, es el de satisfacción, es el de la dopamina, es el primer sistema. Básicamente es la satisfacción que nos da tener razón. Es a lo que apunta este sesgo, y todo el mundo lo tiene. Va a buscar siempre la forma de argumentar de manera de que las personas reciban la información, de manera de recibir la información como ellos quieren, y el recorte de información que ellos pueden elaborar. ¿Cuál es la aplicación estratégica? La campaña va a tener que alinear los mensajes a las convicciones más arraigadas del público objetivo, evitando enfrentamiento, obviamente, con las creencias nucleares. ¿Cuáles son las tácticas recomendadas? Crear versiones adaptadas de un mismo contenido de acuerdo a un segmento psicográfico, utilizar voceros que ya gocen de confianza dentro del grupo, usar un lenguaje de pertenencia, dependiendo cómo es que ellos se comuniquen. Vamos a un ejemplo. El ejemplo es Brasil 2018. Bueno, este sesgo lo utilizó mucho también Vox en España, reforzando las opiniones identitarias y religiosas. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la información que trascendía en Brasil en 2018? Un escenario muy vinculado a la violencia, hay asesinatos en el país, hay violencia extrema también vinculada a la economía, con pobreza, y llega un personaje que se presentaba de esta manera. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el lunes su propuesta para la libre portación de armas, al visitar un mercado en los suburbios de Río de Janeiro, zona golpeada en los últimos años por una ola de inseguridad. Garantizar el derecho a la legítima defensa del buen ciudadano. Creo que si alguien es asaltado y cualquiera de nosotros, civil o militar, da 20 tiros al atacante, debe ser condecorado y no procesado. Bolsonaro, postulado por el conservador... Logran interpretar que ante una realidad adversa, en donde ya la gente tenía incorporada la información de la inseguridad, viene una persona a decir, se van a poder defender. Ese tipo de información ustedes también la pueden incorporar en las campañas de acuerdo a la información que transitan por los medios locales. Es importante que ustedes reconozcan cómo está la coyuntura.
Toda esa información está en nuestro primer libro, en Construcción de la Imagen Política, si quieren ir trabajando y viendo desde ahí. En Construcción de la Imagen Política se habla de la Constitución, de los contextos también. Bueno, vamos al segundo sesgo que les traje y les preparé para hoy, es el heurístico de disponibilidad. ¿Cuál es el mecanismo neurológico? Es la facilidad en que recordamos un hecho, básicamente. ¿Cómo tiene que ser ese hecho? Cuando yo voy a recordar con mayor probabilidad cuestiones que sean más vívidos, metáforas, anécdotas, que tenga veracidad, con la posibilidad de ser creíble. ¿Cuál es la aplicación estratégica? Generar piezas que sean impactantes, con anécdotas personales, frases emocionales de rápida decodificación. Ustedes seguramente ya se deben estar imaginando varias campañas que han sido de esta manera. Tiene que ser inclusive antes de la campaña. Nosotros hablamos de que los candidatos tienen que empezar a ser construidos 2 años o 3 años antes de las campañas. ¿Cuáles son las tácticas? Contar historias con protagonistas identificables, escenas de contraste con colores fuertes, frases que pueden convertirse en hashtags y eslogans. Y acá les digo otra cosa, los periodistas también tienen sus sesgos. Y si ustedes les dan frases que sean titulares, lo van a usar. Porque para ellos es mucho más sencillo utilizar algo que ustedes dijeron y no tener que andar inventando un título. Entonces es importante también tener esto. ¿Quién lo hizo muy bien? ¿Quién lo trabajó muy bien? Y desde antes de la campaña, desde antes de ser inclusive diputado por la provincia de Buenos Aires, fue Javier Milei. Y miren este pedacito, les voy a pasar solamente un pedacito, un fragmento de una presentación TED. Fue en 2018. Bueno, voy a arrancar con mi presentación. Y esto es una charla de una historia de amor. Mi historia de amor con las ideas de la libertad. Y tiene 3 capítulos, porque en la medida que uno va estudiando y va profundizando en esto, el romance va surgiendo de distintas maneras. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Pero claro, cuando uno avanza en esta idea, se encuentra con detractores que acusan al sistema de ser injusto. Entonces, el segundo momento del romance arranca cuando uno se empieza a poner a estudiar sobre, básicamente, si el sistema es justo o no. Bueno, voy a cortar ahí porque me quedan unos minutitos y ya les tengo que pasar la voz a Osvaldo y a Sebastián. ¿Qué es lo importante que tiene que tener el mensaje? Repetición, ritmicidad y simplicidad icónica. ¿Vieron el logo de atrás en donde el capitalismo está emulado en el logo de Coca-Cola? Coca-Cola, la marca de la felicidad. Es una máquina de sacar gente de la pobreza. Titulares. Ustedes van evaluando, van viendo la importancia de trabajar con los sesgos, inclusive antes de ser candidato, como para ir constituyéndose como un referente visible. Es muy importante. Y esto lo han trabajado también muy bien. Vamos al sesgo de anclaje, el tercer sesgo. El sesgo de anclaje hace referencia a la primera información que recibe el votante, que es lo que va a condicionarlo. Este es el primer dato emocional, informativo. Va a condicionar el resto de la información que reciba, tanto de ese candidato como de los anteriores. Es por eso que nosotros decimos, anclen primero, hablen primero antes de que lo haga el opositor. Este recorte inicial puede ser un concepto, una emoción, una metáfora. Va a establecer el contexto en que va a ser procesado el resto de la información que recibe. Tan importante es el anclaje, que es importante que ustedes interpreten y entiendan esto. ¿Cuál es la aplicación estratégica? Diseñar las primeras piezas de comunicación asegurando que se establezcan de tono afectivo, deseado y para toda la narrativa posterior de la campaña. Las tácticas, lanzamientos de video con alto impacto emocional, definición del adversario, identificar el enemigo inclusive antes que el otro lo haga. Hashtags y etiquetas que vayan enmarcando desde el principio esta lógica. Nosotros contra este concepto, nosotros contra esta persona, nosotros contra este partido. Esto obliga a que las primeras piezas que se envíen tengan coherencia, de principio a fin. Muchas campañas que nosotros hemos analizado, notamos lo siguiente. Notamos que la persona fue modificando su discurso. Arrancó diciendo una cosa y terminó diciendo otra.
¿Qué creen que le pasa al votante? Había anclado otra información y ahora me dice otra cosa. Esos sesgos están presentes aunque nosotros no querramos y funcionan de esa manera. Una de las personas que trabajó mucho el sesgo de anclaje fue Manuel López Obrador. ¿Cuál era lo que decía? ¿Qué es lo que circulaba por los medios en ese momento? La corrupción sacude al gobierno, escándalo, el procurador general tiene un Ferrari no registrado, se habían comprado las esposas de algunos funcionarios casas que no estaban tampoco declaradas. En ese nivel de corrupción aparece un mensaje como este. Usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Usan dinero para comprar lealtades. Vamos al último de los efectos. Ustedes se fijaron que en realidad también utilizó la ritmicidad de los sesgos anteriores, las metáforas de los sesgos anteriores, de manera de que la persona no solamente ancle ese concepto, sino que también registre ese tipo de información a través de rebelión en la granja. Las metáforas son muy importantes en los discursos políticos y también les dan los titulares a los partidos, a los medios de comunicación que tanta falta les hace. Vamos al último efecto y la última campaña que les traje como ejemplo, es el efecto halo, este mecanismo neurológico que tiene que ver con el contagio positivo de atributos de alguna persona. Cuando una figura o símbolo posee una característica y es como que el votante piensa, porque está al lado de esta persona, que se contagia de estos atributos. La estrategia de aplicación es asociar al candidato en entornos o personas que ya poseen una alta valoración emocional dentro del público objetivo al que uno se dirige. Las tácticas, imágenes junto a referentes positivos, pueden ser niños, abuelos, médicos, héroes culturales del deporte, eventos en lugares simbólicos. ¿Quién utilizó el efecto halo? Y acá tengo que pedir disculpas porque en realidad el Instituto Nacional Electoral pidió que se bajaran, y ya al final les explico por qué, se bajaran estos videos, así que conseguimos esto, que es una pequeña perla que se las quería traer a ustedes porque me parece una referencia a este efecto halo, este efecto de contagio positivo en una campaña política. Estoy contento porque en nuestra gran ciudad de México tenemos como candidata a jefa de gobierno a una mujer con convicciones, inteligente y honesta, Claudia. Con innovación recuperaremos la ciudad de la esperanza. Hago el compromiso con ustedes de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Juntos haremos historia. Claudia Sheinbaum, innovación y esperanza. Ya se darán cuenta por qué el Instituto Nacional Electoral pidió que bajaran toda la pauta publicitaria en donde aparecía Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Sheinbaum haciendo campaña política. Entendían los opositores que había una sobreexposición de ese candidato en desmedro de los demás. Con esto termina mi exposición. Ahora continúo con una invitación. Este es nuestro libro Militancia Digital y este es el QR a donde ustedes pueden, si lo escanean, les doy 3 segundos si lo quieren escanear, van directamente a, van a sumar como contacto valor empresario. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, no solamente es bienvenida, sino que absolutamente anhelada por nosotros. Así que mil gracias por haberme escuchado.